a Sustentabilidad Energética y a CAMEC su amable invitación para participar en este webinar en donde vamos a hablar pues, de cuestiones ambientales con la CEA. Mi nombre es José Carlos Femat. Voy a tener el gusto de abrir este webinar con el tema perspectiva de la política energética para la nueva administración federal. Eh, Sin lugar a dudas es un tema que pues, nos preocupa a todos. Hay mucha incertidumbre allá afuera en el mercado. No sabemos qué es lo que está pasando en la cabeza de la virtual presidenta electa en su equipo de gobierno. Tenemos, por supuesto, muchos detalles acerca de lo que comentó en campaña, de lo que su equipo también estuvo comentando en cámaras, en reuniones con industriales, abiertamente durante la campaña de la ahora virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum. Y en ese sentido, eh, podemos ir aterrizando parte de lo que comentó o parte de los pasos para la transformación en estos últimos días. De los 100 pasos para la transformación, del número 63 al 66, comprende el sector energético. Están aquí marcados, quizá la letra está muy pequeñita, pero básicamente lo que nos está diciendo en el 63 es que quedaron atrás los tiempos de las privatizaciones, eso ya no. En el 64 se dice que van a promover la puesta en marcha de la petroquímica nacional y la producción de fertilizantes. En el 65 se dice también que la Comisión Federal de Electricidad garantizará y fortalecerá la capacidad de transmisión y distribución de energía eléctrica y mantendrá su participación en la generación eléctrica que hoy, gracias a la compra de plantas de Iberdrola que hizo el presidente, es del 54%. Finalmente, el número 66 dice que van a impulsar la transición energética y habla de las energías renovables, la eficiencia energética, que ambas serán una característica de este gobierno y con ello pues van a construir plantas fotovoltaicas, eólicas, hidráulicas, geotérmicas de hidrógeno verde y la promoción de paneles y calentadores solares en techos de viviendas y comercios. Antes de entrar al tema, también comentarles que durante esta charla, que dura más o menos una hora y cuarto, vamos a tener a distintos otros participantes, eh, socios de CAMEC y de Biogénesis, para hacer una presentación ya en temas más específicos relacionados con el sector ambiental. También a nuestros participantes quisiera pedirles que las preguntas que haya las vayamos acumulando. Ya hacia el final tendremos una sesión de preguntas y respuestas que con mucho gusto atenderemos, pero ya sería hacia el final de la plática. Bueno, regresando a la presentación. El componente o de los pasos 63 al 66, lo que prácticamente nos está diciendo es que van a priorizar el fortalecimiento de las empresas estatales CFE y Pemex, es decir, nada nuevo, pero nuevamente, pues adiós al mercado, adiós a la desintegración vertical y adiós a la competencia. Seguirán los beneficios a estas empresas, seguirán integrándose verticalmente y seguirá habiendo subsidios cruzados con muy poca participación de la iniciativa privada. ¿Qué más se puede leer entre líneas? Este gobierno o el nuevo gobierno va a poner atención en el desarrollo de petroquímica y fertilizantes. No habla nuevamente de la participación de la iniciativa privada. Faltaría ver con qué recursos, no, vaya, es una frase hueca, ¿no? No hay métricas, no hay recursos. Dice también que habrá una mejora de la infraestructura de transmisión y distribución de energía, que es el verdadero talón de Aquiles del sector eléctrico. No se vislumbra aquí la participación de la iniciativa privada y tampoco hay recursos para ello. No hay, vaya, hay una gran incógnita con respecto a qué va a pasar ahí. Habla de una transición significativa hacia energías renovables y eficiencia energética. No hay métricas, no hay compromisos, no se habla de reducción de gases de efecto invernadero y no hay especificaciones de cuál sería el segmento de la cadena de valor
donde buscarán mayores eficiencias. El bottom line es asegurar la soberanía energética, reducir los costos para los consumidores y contribuir a la mitigación del cambio climático. De esta manera, eh, vamos a ir desmenuzando poco a poco cada uno de ellos. Habla entonces del fortalecimiento estatal. Los objetivos serán disminuir la pobreza energética, transitar hacia energías limpias y reducir el impacto climático. La virtual presidente electa Claudia Sheinbaum propone entonces una estrategia energética que va a fortalecer a las empresas estatales buscando disminuir la pobreza energética, esto es, aquellos segmentos o aquellos grupos de la población que no cuentan con energía suficiente para encender un foco, para calentar sus hogares, para ver televisión o calentar su comida, se dice que son eh, pobres en términos energéticos. Entonces, la idea del nuevo gobierno es disminuir la pobreza energética, llevar energía eléctrica eh, calorífica a esos hogares para que puedan contar pues, con electricidad, con la suficiente energía para calentar alimentos, etcétera. Su enfoque entonces será disminuir esta pobreza, avanzar en la transición hacia energías limpias, ahorita hablamos un poquito de ello, y reducir el impacto climático. ¿Qué sigue? Habla también de pues disminuir o mantener a las tarifas eléctricas y combustibles de tal manera que no aumenten más allá de la inflación. Uno de los objetivos de la actual administración de Andrés Manuel López Obrador era justamente esa, era eh, que los combustibles y las tarifas eléctricas no subieran tanto como la inflación. Y sí, es uno de esos objetivos que sí logró cubrir. Eh, la inflación en términos generales eh, subió más que la inflación de las tarifas eléctricas y los combustibles, y esto sí lo logró. Pero además de ello, se va a enfocar el próximo gobierno, es decir, siguiendo esta directriz, en la autosuficiencia en combustibles e impulsar energías renovables como calentadores solares y la generación distribuida comunitaria, esto es, llevar paneles solares, esa es la generación distribuida, paneles solares o fuentes de generación de energía cercanos a los lugares de consumo. Al hablar de comunitaria, pues se refiere a aquellas poblaciones de menos de 2.500 habitantes que no cuenten con electricidad. CFE y Pemex estarán atrás produciendo la energía, produciendo también hidrógeno verde y explotando la geotermia. La geotermia es esta energía eléctrica que se genera a partir del uso de los calores y de los vapores que se generan a cientos de metros de distancia del suelo, que salen a presión, se aprovechan para echar a andar generadores eléctricos y con ello generar electricidad. Eh, recordar también que el hidrógeno verde es un tipo de hidrógeno, ya ven que está muy en boga este combustible, se produce a través de la electrólisis, de la separación del agua, utilizando energía renovable como solar y eólica, sin generar emisiones de carbono, por eso se le llama verde. Este proceso entonces separa al agua en hidrógeno y oxígeno con la electricidad, y este hidrógeno que se obtiene de esta manera, pues sirve como un combustible limpio que se genera a partir de una base limpia y es útil en diversas aplicaciones que van desde la generación de electricidad y el calor hasta el transporte y la industria química. ¿Qué más sigue en esta plataforma? Pues sigue también la reestructuración de Pemex y las inversiones. Se reestructurará y se va a refinanciar la deuda de Pemex. Recordemos que Pemex es una de las petroleras, si no es que la más endeudada a nivel mundial, con una deuda de más de 100,000 millones de dólares y con vencimientos muy grandes en los próximos años. La idea es entonces refinanciar la deuda de Pemex, buscar que sus vencimientos sean a mayores plazos. Además,
mantener una plataforma petrolera de 1.8 millones de barriles diarios y reactivar la petroquímica. De esos 1.8 millones de barriles que se producen actualmente, recordemos que solamente 1.5 son de petróleo y el resto son de condensados. Los condensados de petróleo son líquidos muy ligeros que se extraen junto con el gas natural y el petróleo y se forman cuando estos se enfrían y se despresurizan. Bueno, últimamente Pemex los ha estado utilizando, los condensados, para aumentar pues, de alguna manera el nivel de producción. Un nivel de producción que no se había visto tan en estos niveles desde hace más de 40 años. La idea es entonces reestructurar, refinanciar de Pemex, mantener una plataforma petrolera de 1.8 millones de barriles diarios, reactivar la petroquímica para elaborar más fertilizantes y refinanciar la deuda a través de, pues ya sea las AFORES, la banca comercial o la Bolsa Mexicana de Valores. Hacer cambios legislativos también para permitir poco a poco la entrada en generación del sector privado. ¿Qué más tenemos en la plataforma de la próxima presidenta? Pues el financiamiento de algunos proyectos específicos, sobre todo en el sur de la República Mexicana, para los que se contará con una bolsa de recursos que irá de 15 a 30 mil millones de dólares, dependiendo del proyecto, utilizar distintos tipos de financiamiento como fibra E o a través de la banca de desarrollo, o incluso se habla también de algo similar al esquema que se utilizó para la adquisición de infraestructura de Iberdrola. Algunos eh, mecanismos igual donde se puede invitar aquí sí a la iniciativa privada. Habla también de la inclusión y el desarrollo del talento femenino. Se va a incentivar la participación de las mujeres en CFE y en todos los proyectos de Pemex a través de becas y programas de capacitación. Eso, la vez que lo aplaudimos, nos da muchísimo gusto que se tenga esto en mente. ¿Cuáles fueron los temas ausentes? Los grandes temas ausentes son, desde luego, el huachicol, los dos tipos de huachicol, es decir, el huachicol, el robo literal del combustible a partir de los ductos que transportan el combustible entre refinerías, o bueno, entre refinerías y terminales de almacenamiento, y también el huachicol fiscal, es decir, este engaño a las autoridades aduaneras para introducir al país, pues de manera ilícita, combustibles que no fueron declarados y o utilizando una fracción arancelaria distinta para no pagar impuestos. La grave dependencia del exterior tampoco se tiene contemplado. Eh, Recuerden que más o menos las cifras no mienten, se tiene un discurso completamente distinto, pero las cifras son claras y son duras. Más o menos una, una tercera parte de los combustibles que se consumen en nuestro país, hablando de gasolinas y diésel, se producen en nuestro país. El resto se importa desde Estados Unidos o desde otros puntos. Más o menos el abasto nacional de gasolina se, pues, vaya, tiene una dependencia del 64 al 66%, mientras que el diésel, pues más o menos se tienen importaciones que rondan del 64 o 65%, y hay meses que llegan hasta el 75% de todo el diésel que se consume en nuestro país, que es importado. Mejora regulatoria, por supuesto, no hay mejora regulatoria, no hay manera pues de ir acotando los distintos requisitos que se solicitan a las estaciones de servicio, a las estaciones de carburación, a los parques de almacenamiento. No hay manera, pues, no se habla de esta mejora regulatoria. Y hay dos de los que quiero hablar un poquito más adelante, porque son muy importantes, de los permisos y de la calificación crediticia de Pemex. Hablando de los permisos, lo que podemos ver es que en esta gráfica, pues sí, 2023 fue un año pues muy desafiante, el año pasado, el año inmediato pasado, porque evidenció con respecto al 2022 una disminución del 13%.
ya el 2022, dentro del periodo o dentro de esta administración, pues habíamos logrado 511 permisos que incluso pues superaron, si ustedes se fijan, los niveles de otorgamiento de permisos para estaciones de servicio. Estamos hablando aquí de estaciones de servicio únicamente, que se otorgaron en el periodo anterior. Eh, Estas cifras basadas, aquí está la fuente, en Petro Intelligence, pues contrastan, como decíamos, con el año 2022, que se destacó como el mejor sexenio con un incremento del 350% cuando se obtuvieron 511 permisos. Ahora, en 2023, este es un punto también muy importante, las gasolineras privadas, es decir, aquellas que manifestaban o que tenían alguna forma de ligarse con eh, una bandera que fuera distinta a Pemex, recibieron solamente 89 permisos de los 411. eh, Pemex añadió 130 estaciones de servicio a su red, es decir, el 29%, y 208 estaciones, el 47%, permanecían sin una imagen corporativa definida hacia el final del año. Entonces, no es que se esté dando preferencia, se está dando preferencia pues a Pemex, pero no es tan marcada como muchos analistas han llegado a comentar. Para mayo de este año, es decir, para apenas el cierre del año del mes pasado, se han otorgado 187 permisos de estaciones de servicio. Todavía faltan 7 meses más. Esperemos que por lo menos se otorguen esos 440 que se otorgaron en 2023. Otro tema muy importante tiene que ver con la deuda de Pemex. Eh, Recordemos que las eh, casas calificadoras, aquí tenemos a varias de ellas, a Moody's, Standard Poor's, eh, Fitch, etcétera. Todas ellas lo que están haciendo es calificar no cuánto produce Pemex, no cuánto aporta al erario privado, sino cuál es la capacidad de Pemex de afrontar la deuda que tiene. Entonces, de la línea roja para arriba, estamos viendo quiénes todavía mantienen a Pemex en grado de inversión. De la raya roja para abajo, quienes lo mantienen sin la calificación crediticia. Y solamente Standard Poor's, me parece, lo mantiene, todavía mantiene a Pemex dentro de un grado de calificación o dentro de un grado de inversión. ¿Esto qué quiere decir? Que de acuerdo con Standard Poor's, Pemex todavía es capaz de pagar su deuda gracias a, pues, al apoyo que tiene por parte del gobierno federal. Las otras dos casas, Moody's y Fitch, ya lo tienen por debajo del grado de inversión. Durante estos últimos días se ha comentado que antes de que inicie la siguiente administración, van a revisar nuevamente la calificación de Pemex van a mantener ese grado de inversión o lo van a bajar, aquellas que ya lo tienen por debajo de la línea roja. Y esto es una situación eh, muy, muy delicada, porque si Pemex llegara a perder el grado de inversión, aumentaría su costo financiero, aumentaría el costo que tendría para Pemex solicitar nuevos créditos, se reducirían desde luego las inversiones extranjeras porque se perdería la confianza de los inversionistas extranjeros, no solo en Pemex, sino en otros activos mexicanos, lo que reduciría el flujo de capital extranjero hacia el país. Con una menor oferta de dólares en el mercado, el precio del dólar, es decir, el tipo de cambio, aumentaría. Había también posiblemente impactos en el mercado bursátil, porque la incertidumbre y el riesgo percibido podrían provocar volatilidad en el mercado de valores de México. Habría más presiones pues sobre las finanzas públicas y posiblemente lleguemos a tener una pérdida de la confianza económica general. Esto es muy, muy delicado, muy grave y por eso es que el próximo gobierno tiene muy bien identificado pues, el problema de Pemex y de que tiene que salir a reducir y a renegociar, reducir el riesgo y renegociar la deuda. Hay un tema, también me voy a ir muy rápido porque llevo bastante tiempo ya con esta plática, pero
la reforma energética que se presentó en febrero de 2024 y que está dentro de este paquete de reformas que presentó el gobierno federal para discusión y aprobación presumiblemente de la nueva legislatura, incluye incluye esta reforma eh, que habla de la desaparición de los órganos autónomos, de la Comisión Reguladora de Energía y de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, del cambio de empresa productiva a empresa pública, de la eliminación de la obligación de que las empresas públicas se guíen por mejores prácticas. Las funciones que actualmente lleva a cabo la Comisión Reguladora de Energía y la Comisión Nacional de Hidrocarburos serían transferidas a la CENER. Esto ya lo habíamos visto, ya habíamos vivido este escenario pues, hace 20 años, ¿no? 15 años todavía antes de que entrara en vigencia esta reforma, antes de que entrara esta administración, ¿no? La actual. Entonces, no es nada nuevo. Yo participé incluso allá en 2015, 2016, en la transferencia de las obligaciones. Yo fui director general de petrolíferos en CENER y participé en la transferencia de las obligaciones en materia de permisos a la CRE y en materia de seguridad a la CEA. Bueno, pues ahora lo que vamos a ver es el camino de regreso. Será otra vez la CENER quien otorgue permisos. Sí llama un poco la atención el cambio de empresa productiva a empresa pública, porque entonces, ligado a la siguiente consideración, en el sentido de que las empresas públicas se guíen por mejores prácticas, esperemos que no sea el caso, pero podrían estar dándole oportunidad a las empresas privadas, pues a hacer a un lado por completo pues todos los balances y las pérdidas, las ganancias y dedicarse exclusivamente pues a vigilar que, con lo que no estamos peleados por supuesto, pero que las poblaciones pequeñas, que las poblaciones que están en las sierras, etcétera, tengan electricidad, sea el costo que sea, ¿no? Que tampoco se pierda mucho el poder adquisitivo de las familias, ¿no? A través de incentivos, etcétera. Es algo que tenemos que tener bien en mente. Por supuesto, tendrá impactos en la inversión privada, nacional y extranjera, ya los platicamos, y desde luego, quienes van a saltar van a ser nuestros socios comerciales. ¿Qué está o qué esperamos en términos o qué sigue en materia de energía? ¿Qué sigue? Pues lo que vemos nosotros es que la propuesta de reforma de energía de febrero del 24 se presentó esperando que la próxima legislatura, la que empieza un mes antes de que tome posesión la nueva presidenta, la apruebe antes de que tome el cargo. Esto sería lo que va a marcar entonces en términos de energía. No, no queremos hablar de otros temas, hay muchos otros desde luego que están allá en juego, pero en términos de energía, que es lo que nos importa, al menos en este webinar, esto va a marcar los parámetros del inicio de la siguiente administración. Ya lo comenté hace un momento, de desaparecer la CRE y la CNH, la CNE regresaría a otorgar y supervisar los permisos como ya lo hacía antes de 2013. Recordemos entonces que la CNE en materia de gas natural, bueno, en materia de gas LP ya daba permisos y también daba permisos en materia de gas natural del transporte por ruedas. Aguas arriba, es decir, hacia el transporte la exploración y producción, la CENER ha seguido dando asignaciones a Pemex y solo serían terminando los contratos existentes. ¿Qué más vemos aquí? En materia ambiental, que es materia de este webinar, pues estimamos que se mantenga, es decir, recordamos que la vocación, la más grande vocación de Claudia Sheinbaum es el ambientalismo, ¿no? Ella estudió y tiene estudios y sabemos que está muy bien informada eh, y por lo tanto estimamos que se mantenga la regulación actual y la nueva administración para implementar con más fuerza la vigilancia de todos los aspectos ambientales. Por un lado, el otorgamiento y vigilancia de permisos, pues regresará a manos de la CENER, pero por otro lado, en materia ambiental, posiblemente todo el bagaje regulatorio que vamos a hablar ahorita eh, permanezca, no vemos
cómo ni por qué se tengan que implementar nuevas regulaciones. Lo que sí es que se va a vigilar con mayor fuerza el tema ambiental, entonces podría ser un aspecto muy atractivo para el próximo gobierno, ya que además se van a parar el cuello, lo van a publicitar como parte de los esfuerzos del gobierno federal contra el calentamiento global, por ejemplo, el programa de emisiones de metano. Finalmente, eh, en el caso de la SEA no hay una propuesta, pues no hemos visto todavía para que desaparezca, pero si esto ocurre, pues sería la Semarnat y la Profepa quienes tomarían de nuevo la supervisión y vigilancia ambiental en hidrocarburos. Esto es lo que vemos y esto es lo que posiblemente vamos a ver más adelante con nuestros socios. En conclusión, pues el balance de riesgos todavía lo vemos muy desbalanceado, pues por un lado, los aspectos negativos, pues ya lo vimos con el tipo de cambio, lo vimos con la Bolsa Mexicana de Valores, esta incertidumbre que existe, todavía no se llevan a cabo los pasos, no se lleva a cabo pues todavía ni siquiera la discusión de las reformas, no sabemos si va a haber reformas o no, hay una incertidumbre legal, eh, una incertidumbre en términos generales allá afuera. Y el principal o de los principales, eh, quienes lo están resintiendo más, pues por supuesto es el tipo de cambio y la Bolsa Mexicana de Valores. Hay una, hay una falta de inversión también muy grande. En los últimos años no se ha invertido ni el sector público ni el privado, ¿eh? No se ha invertido lo que se tenía pensado que se invertiría en almacenamiento, el transporte, en transmisión, en distribución de electricidad y por supuesto el tema de la sobrerepresentación está pegando muy fuerte allá afuera. No se sabe, pues no se tiene todavía, se tiene hasta agosto, pues, para ya definir este tema, pero este tema de la sobrerepresentación también está pesando y pesando muy fuerte en el ánimo de los inversionistas. ¿Qué nos queda o qué herramientas nos quedan? Pues, por un lado, las controversias con nuestros socios comerciales bajo el amparo del TEMEC. Ya El te digo, Tratado México, Estados Unidos, Canadá pesará mucho. Nuestros socios comerciales a través de los diversos mecanismos, pues, tratarán de pues evitar que se aplique, digamos, el carro completo, ¿no? Y que se afecte la competitividad, la falta de inversión en las empresas. Los mercados financieros también serán un contrapeso. Entonces, ya para concluir, comentarles, pues sí, el balance, pues, no pinta, pues pinta un poco balanceado, un poco todavía con cargado de una incertidumbre terrible, pero pues finalmente no hay que dejarse eh, vencer, ¿no? Hay una frase que me gusta mucho de Winston Churchill que dice, y imagínense pues de quién viene, ¿no? Si estás pasando por el infierno, pues sigue caminando, no queda de otra. Hay que seguir, no hay que venirse para abajo, no hay que agüitarse, no hay que quemar los barcos, hay que seguir. Nuestro país es más que su gobierno, tenemos un mercado muy grande, hay que seguir aquí y sí, si el camino es difícil, bueno, pues lo peor que podemos hacer es detenernos y lo mejor que podemos hacer es seguir caminando, por lo menos hasta que se disuelva un poco más la incertidumbre. Con esto, pues cierro yo aquí, estimados. Quisiera entonces presentar a Claudia Ángel y a Yasmín Pizarro, que nos van a hablar, pues entonces, cómo es que todo este bagaje o cómo es que toda esta carga administrativa, pues finalmente se va a ir eh, resolviendo ya en materia administrativa, en materia pues de las autorizaciones ambientales. Vamos a hablar un poco de la MIA, el ERA, el IP, el estudio de daño ambiental y las verificaciones en materia de impacto ambiental. Bienvenidas Claudia Ángel y Yasmín Pizarro, es un gusto escucharlas. Adelante. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias, José Carlos. Muy interesante el tema que acabas de dar. Efectivamente, muchas gracias. Espero que nos escuchen bien a ambas y que no tengamos problema con el audio. Este,
agradeciendo también a toda nuestra audiencia de que pues, se tomaron el tiempo para estar aquí en nuestro webinar. La verdad es que son temas que son muy importantes y pues estamos en un panorama que pues ya nos acabas de explicar y pues muchas gracias. Iniciamos con esta parte de impacto ambiental. Cuéntanos, Clau. Así es, bueno, como mencionaba José Carlos, esta parte se queda, ¿no? Ese es un sí o sí. Hay que estar muy pendientes de toda la regulación ante todas las dependencias que nos atañen como sector hidrocarburos y específicamente ahorita vamos a hablar de la CEA, ¿no? De toda esta regulación que nos corresponde al sector hidrocarburos. ¿Cuándo comenzó esta regulación, Clau? O sea, yo sé que muchos ya estamos muy familiarizados con estos, pero no sabemos desde cuándo empezó esta regulación. Así es. Recordemos que la Ley General de Equilibrio Ecológico es el pilar que nos da todas las políticas ambientales. Esta ley se promulgó en 1998 y a partir de entonces ha sido, pues ahora sí que nuestro margen de referencia para toda la parte regulatoria. Posteriormente, como consecuencia, se fundó o se creó la Semarnap en el 2000, en 1994. Ya posteriormente, en el 2000, se cambió a Semarnat, pero siempre ha estado en constantes cambios, precisamente para ir regularizando a todos los sectores. En general, ¿no? Ahí en su legislación nos dice cuándo nos corresponde la evaluación, qué tipo de industrias estamos obligadas a presentar este tipo de autorizaciones. En 2013, cuando empezó la reforma energética propuesta por el presidente Enrique Peña Nieto en su tiempo, ya se hablaba un poco más hacia el sector hidrocarburos, ¿no? Ya estamos hablando de esta regulación o esta forma de darle continuidad al sector, ¿no? Para precisamente aperturar a la economía, para promover este sector y sobre todo para mejorar la competencia, para que hubiera una competencia un poco más global y también con esto podamos tener sanciones en caso de cometer algún delito, ¿no? Claro, porque anteriormente entiendo que en la LEGEPA no se especificaba precisamente si el sector hidrocarburos estaba dentro o no, ¿no? Por eso se creó. Exactamente, o sea, sí se mencionaba, o sea, de hecho en los artículos de la LEGEPA viene que como sector hidrocarburos nos corresponde presentar una manifestación de impacto ambiental o que nos corresponde una evaluación en materia de impacto ambiental. Sin embargo, ya con la reforma, posteriormente con la ley de hidrocarburos y como consecuencia de esta ley se creó la agencia. A partir de entonces ya tenemos un marco regulatorio más estructurado, tenemos un bracito, digamos, de Semarnat que nos controla únicamente a nosotros como sector. ¿Qué tenemos que hacer ante la CEA si nosotros somos parte del sector? Mira, aquí hay que comenzar explicando que un proyecto tiene diferentes etapas, ¿no? Empezamos desde la parte de diseño hasta la parte del abandono. Estas etapas nos dan la vida del proyecto. Entonces, empezamos con la parte del diseño. Desde que a nosotros se nos ocurre crear un proyecto en el sector hidrocarburos, llámese pozo, terminal de almacenamiento, si queremos comercializar un combustible, todo eso se tiene que estructurar primero, digamos, en papel, ¿no? Okay. ¿Qué tenemos que cumplir? O sea, por ejemplo, en este diseño, ¿existen normas que nos dicen cómo tenemos que hacerlo? Sí, justamente existen normas oficiales mexicanas que nos dictan pues todas estas etapas del proyecto, ¿no? ¿Qué elementos tenemos que cumplir para nosotros poder operar o poder diseñar una instalación y que no haya ningún riesgo para la población, ¿no? O que sea del mejor funcionamiento? Estas normas, también puede haber disposiciones administrativas de carácter federal, criterios de la misma agencia, porque, bueno, acordémonos que la CEA empezó en 2015, ¿no? Entonces, en lo que va regulando todos los sectores, pues ahí hay algunos espacios todavía disponibles, pero digamos, se trata de tener estas normas oficiales que nos digan el cómo se diseña, ¿no? Ok, y una vez que nosotros ya hicimos un proyecto y entonces ya obtuvimos nuestra autorización en materia de impacto ambiental, ¿ahí queda la cosa o tenemos más que hacer? No. La autorización en materia de impacto ambiental es primordial. Es el primer trámite que se hace ante la agencia
Aquí me falta hacer un paréntesis de que el diseño lo aprueba una unidad de verificación, una entidad acreditada por la EMA, que nos dice que nuestro proyecto está bien, que podemos empezar con este diseño, ¿no? Posteriormente se pide la autorización en materia de impacto ambiental. Aquí hay varios sectores, pero bueno, más adelante vamos a profundizar en ese trámite. Pero lo que me preguntabas era sobre qué pasa. ¿Ya me autorizaron? ¿Qué sigue? Ah, muy bien. Entonces, ya que tengo la autorización, yo puedo empezar a construir. Esta construcción tiene que estar enterada la SEA de que vamos a empezarla, decirle que justamente nosotros mismos en nuestro solicitud de autorización nos comprometemos al tiempo que va a durar la construcción, ¿no? Posteriormente, cuando termine esta construcción, yo le tengo que dar aviso a la SEA y decirle, no, sabes que ya terminé, hice estas modificaciones, si bien puede haber algunas pequeñas variaciones, porque pues ya sabemos que durante la construcción nos podemos dar cuenta de algunos elementos que no habíamos considerado en papel, ahí se pueden manifestar estas modificaciones. Claro, estoy hablando de modificaciones pequeñas, no de una reestructuración completa del proyecto, porque ahí sí ya cambia la cosa. Ok. Eh, de ahí, ya que tenemos este aviso de fin de obra, en el resolutivo que nosotros obtenemos de impacto ambiental, menciona, bueno, he leído varios y menciona varias condicionantes. ¿Estas condicionantes a qué se refieren o qué son? Estas condicionantes, dependiendo del trámite, digamos que es un informe preventivo, muchas veces las condicionantes van relacionadas hacia los mismos trámites que se deben de hacer hacia la operación y mantenimiento del proyecto. Cuando es una manifestación de impacto ambiental, ya se tienen unas condicionantes un poco más graves o más de mayor atención, digamos, ¿no? Estas condicionantes muchas veces van de la mano con lo que el gestor o la persona que hace la evaluación en materia de impacto ambiental se compromete a hacer para minimizar, controlar o mitigar estos impactos ambientales, ¿no? Muchas veces yo les digo a los ingenieros con los que colaboro, como que no, o sea, sé que idealmente tendríamos que prometer restaurar completamente el medio ambiente, pero eso realmente es muy complicado de hacer y realmente en este sector, hablando en algunas actividades, no representa un impacto ambiental muy grave, ¿no? Entonces, por lo general, estas condicionantes van relacionadas a mi misma matriz de medidas de mitigación y a las medidas de seguridad que yo establecí en el estudio de riesgo en caso de que haya. Correcto. Oye, y veo en la lámina que estás proyectando que existe algo que es la licencia ambiental única y registros de residuos, ¿no? Sí, justamente. Que tiene que ver con emisiones de la atmósfera. Digo, es que actualmente ahorita hemos tenido pues muchas contingencias ambientales, ¿no? Y creo que esto va más enfocado a eso, ¿no? A que nosotros como permisionarios cumplamos con estos requerimientos que nos hace la SEA, pues en nuestro beneficio propio, ¿no? Para ser conscientes y ser empresas responsables con el medio ambiente, ya que ahí entiendo que son mediciones a la atmósfera de lo que exactamente nuestros contaminantes. Justamente este trámite, licencia ambiental única o en su caso licencia de funcionamiento, digamos, va enfocado hacia la emisión a la atmósfera, ¿no? De gases de efecto invernadero, cuántos voy a emitir, también se mete ahí la parte de residuos. Entonces, aquí tenemos que hacer énfasis en todos estos gases que se van a emitir a la atmósfera. Una vez que se apruebe esta licencia ambiental única o licencia de funcionamiento, cada año tengo que presentar la cédula de operación anual. Es decir, primero la licencia ambiental única. Ya la tengo, esa como su nombre lo menciona, es única, a menos que haya modificaciones al proyecto. Posteriormente, cada año, entre los meses de marzo y junio, se presenta la cédula de operación anual, donde reporto esos gases o esas emisiones a la atmósfera. Correcto. Bueno, pues como paréntesis hay que tener en cuenta estos datos. Exactamente. Hay otros tipos de regulación ante la agencia que son iguales de importantes. Está el registro como generador de residuos peligrosos, generador de manejo especial. Ahora, aquí muchas veces nuestros clientes nos hacen mención de, oye, pero realmente los residuos peligrosos que yo genero pues son chiquititos. Pues sí, pero por el simple hecho de estar en el sector, ya tenemos que darnos de alta como generador. Y este registro implica tener la trazabilidad de todo
nuestra disposición de los residuos. Es decir, yo los genero, dónde los almaceno, después quién viene a recogerlos y cómo lo disponen. Nosotros tenemos que estar enterados de lo que pasa con los residuos hasta el final. Exactamente. Y posteriormente viene el salchisopa, temidos por muchos, amados por otros, pero bueno, significa Sistema de Administración de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Ambiente. Es una unión de 18 elementos que nos da la trazabilidad para nosotros operar bajo los mejores criterios que establece la agencia misma y otras entidades internacionales y nacionales. La verdad es que es un trabajo arduo, hay que darle continuidad, hay que implementarlo como es debido. La verdad es que ese es un tema muy amplio, no voy a profundizar en este momento sobre el salchisopa, pero la verdad es que pues es muy bonita. Sí, ya haremos otro webinar para explicar salchisopa sí, únicamente. Es un mundo que también nos integra todo, ¿no? Es un sistema que lo podemos hacer tan complejo como nosotros queramos o tan sencillo como nosotros queramos, siempre y cuando cumplamos con todo, ¿no? Pero exactamente. Ya, posteriormente haremos otro para salchisopa. Exactamente. Y otra parte que es igual de importante y que muchas veces se pasa por alto es que los dictámenes de las normas oficiales mexicanas también se deben de actualizar cada año o cada vez que la norma lo señale. Por lo general es cada año y esto va enfocado hacia la operación y mantenimiento. Estas normas, ¿cuáles son? Norma 05 de ASEA para expendio al público de de gasolinas y diésel, norma 03 para la expendio al público de gas LP, las plantas de distribución de gas LP también cuentan con su norma. Entonces, hay que estar bien enterados. Fue modificada el año pasado. Sí, justamente. En 2023 salió una modificación, entonces ya actualmente pues ahí estamos en una prórroga porque todavía no hay unidades de verificación que nos puedan otorgar este dictamen. Pero, sin embargo, leyendo la norma, hay que ponernos a estudiar un poquito. Si hay personas del medio de gas LP, hay que checar la norma porque pues viene un poquito compleja. Hay que integrar muchas cosas que anteriormente no estaban contempladas dentro de la NOM 001 para diseño de plantas de almacenamiento de gas LP. Exactamente, también hubo una modificación con la norma más bien, se implementó una norma, digamos que, como saben, la CEA es bastante pues nueva, ¿no? Digamos, en términos generales, y apenas está tratando de abarcar todas las instalaciones del sector hidrocarburos. Correcto. Y sacó una norma que apenas entró en vigor, se publicó el año pasado, pero entró en vigor en mayo de este año, que es la norma de las estaciones de descompresión de gas natural. Entonces, también gas natural ya está entrando, bueno, más bien, ya entró desde siempre en toda esta parte de la regulación, sin embargo, ya están especificando las normas para cada tipo de instalación. Sí, hace ratito que José Carlos estaba mencionando la transición energética. Últimamente hemos escuchado por todos lados el tema transición y pues el gas natural es uno de los combustibles que han llegado en suplencia de los combustibles fósiles, ¿no? Entonces, pues sí, ya están regulando, ya están haciendo normas que regulen esta actividad y pues también hay que leerlas, hay que darnos el tiempo para saber qué cumplimos, ¿no? Y pues informarnos. Exactamente. Ahora sí, como mencioné anteriormente, vamos a dar énfasis a la parte del impacto ambiental. ¿Por qué? Porque es el trámite más importante que se debe cumplir ante la agencia. Este trámite, rasgos generales, se puede dividir en dos, ¿no? Bueno, está basado en el artículo 28 de la LEGEPA, y ahí nos da pie a la parte de qué tipo de autorización me corresponde, ¿no? Okay. Si es una manifestación de impacto ambiental o si es un informe preventivo. O sea, hay varios tipos de impactos ambientales que tenemos que presentar. No siempre se presenta informe preventivo. No siempre se presenta informe preventivo. Hay criterios que nos dan pauta a decidir o más bien a ver qué nos aplica, ¿no? Si una manifestación de impacto ambiental o un informe preventivo. La manifestación de impacto ambiental, bueno, ambos son estudios que compilan información que va desde la general del proyecto, hablando en superficie, a qué me voy a dedicar, el proceso, toda esta parte, la parte legal de si soy persona física, persona moral,
la parte del responsable del proyecto. Aquí sí nos piden una persona especializada en medio ambiente, ya sea ingenieros ambientales, geólogos, biólogos. Hemos visto aquí de todo tipo de especialistas. Y posteriormente, perdón, ya toda la evaluación del sistema ambiental, ¿no? Yo estoy aquí, voy a evaluar todo lo que hay a mi alrededor y posteriormente voy a decir, ok, como mi actividad es expendio al público, ¿cómo voy a impactar al ambiente? Ya se practican una serie de metodologías y posteriormente ya se dan estas medidas de mitigación que te comentaba anteriormente. ¿Cómo sé qué me aplica? O sea, ¿cómo sé si me toca un informe preventivo o una manifestación de impacto ambiental? Exactamente. Voy a empezar como hacia la parte del informe preventivo, porque está desglosado en criterios, ¿no? En el artículo 31 de la Ley GEPA y en algunos artículos del reglamento en materia de impacto ambiental, que igual es el 31, no es cierto, perdón, es el artículo tercero. Bueno, hay muchos artículos, ¿no? Ahí nos dice que lleva, y estos criterios del informe preventivo es si existe una norma oficial u otras disposiciones que regulen las emisiones, descarga, aprovechamiento, todo el diseño de esta instalación. 2, si las obras se tratan o sea, que ya están, digamos, en un plan de aprovechamiento. Y 3, que sean dentro de parques industriales. Estos criterios nos los marca la LEGEPA, ¿no? Sin embargo, la SEA también tiene sus otros criterios, ¿no? Que no estemos en área natural protegida, que no estemos en sitios Ramsar, todo esto. Entonces, cuando aquí tal vez yo lo leo y ustedes dicen, sí, pero no estás llegando al punto de la pregunta, ¿no? Digamos, informe preventivo cuando existen normas oficiales mexicanas que avalen el diseño, aprovechamiento, construcción, del proyecto. Por ejemplo, una estación de servicio le compete un informe preventivo, porque ahí está la norma 05 de la SEA, ¿no? Una estación de carburación le compete la norma 03. Entonces ya tenemos este margen regulatorio y realmente el informe preventivo es igual que una manifestación de impacto ambiental, pero un poco más reducido, digamos, ¿no? Más chiquito, más fácil. Y los tiempos que la agencia da para su evaluación también son un poquito más cortos y no tenemos tantas, digamos, tantos pasos a seguir como una manifestación de impacto ambiental, como es lo de, en este caso del informe preventivo, no tengo que presentar una publicación en el periódico, sino se va directamente a la parte de evaluación. Ahora, ¿qué pasa si yo soy una estación de servicio que está en un área natural protegida? Automáticamente me corresponde una manifestación de impacto ambiental. Hay que revisar bien los criterios, justamente algo que hacemos y que funciona mucho con los clientes es, ok, tú ya tienes previsto un terreno o ya le echaste el ojo a un terreno para desarrollar un proyecto, pásame la ubicación y yo te digo ambientalmente si cumples o no cumples con estos criterios de la agencia, ¿no? O si estás en un área natural protegida, ok, sí se puede, pero va a ser más complicado llegar a tu resolutivo. Digo, al final se hace. A ver, para resumir, a ver si te entendí bien. Se puede, el informe preventivo o la manifestación de impacto ambiental dependen por actividad, si estamos regulados y también si nos encontramos o no dentro de áreas naturales protegidas. Eso nos determina si estamos en un informe preventivo o una manifestación de impacto ambiental. Exactamente. Okay. Los criterios más importantes, si hay una norma que me respalda, la otra, si estoy en un sitio ambiental protegido, ¿no? Eso es lo que hay que tener más en cuenta. Okay, exactamente. Perfecto. Ahora, dentro de las manifestaciones, ahora ya digamos que no estoy dentro de los criterios para presentar un informe preventivo, entonces me voy a una manifestación de impacto ambiental. Aquí hay que recordar que hay de dos tipos, la particular y la regional, dependiendo de algunos criterios de la ley, sin embargo casi siempre es particular. Ya les dije como todo lo que contiene. La parte importante aquí de las manifestaciones, aparte del pago de derechos, que es un poco más carito, sí, es si me corresponde o no un estudio de riesgo ambiental. ¿Cuándo nos corresponde un estudio? Cuando tenemos actividades altamente riesgosas, es decir, que estemos dentro de los listados que se emiten precisamente para revisar estas sustancias, ¿no? Son unos listados bastante extensos, pero pues están gasolinas, diésel,
gas LP, gas natural, ¿no? Ya lo que nos compete al sector. Y hay que revisar las cantidades. Por ejemplo, si bien podemos encontrar en el listado el diésel, pues realmente no se rebasan las cantidades de reporte dentro de una estación de servicio, ¿no? Por lo general estamos hablando de 10,000, 20,000 litros en capacidad ahí, y la cantidad de reporte es mucho más amplia. Sin embargo, para el gas LP casi siempre en las plantas se rebasa, y entonces sí hay que presentar un estudio de riesgo ambiental. Más o menos así tanteándole, ¿de cuánto es el monto del pago de derechos de una manifestación? Depende mucho, también hay una tabla donde nos dice cómo elegir el pago que nos compete, si estoy en área natural protegida, si tengo actividades altamente riesgosas, y con eso se hace el cálculo, pero más o menos oscilan entre los 70,000 y 130,000 pesos. Ok, perfecto. Y, o sea, yo ya determiné que me toca una manifestación de impacto ambiental y forzosamente tengo que cumplir con un estudio de riesgo o no. O sea, siempre me toca el estudio de riesgo o no. No, el estudio de riesgo se aplica cuando rebasamos la cantidad de reporte, cuando hay actividades altamente riesgosas y ¿cómo se llama? Se rebasan estas cantidades. Como aquí quiero hacer un énfasis, como requisito de la autorización en materia de impacto ambiental. Más adelante, ya en la operación y mantenimiento, el análisis de riesgo o estudio de riesgo puede formar parte, o más bien forma parte de los requisitos de trámite, ¿no? Entonces, igual la unidad de verificación nos los pide como un análisis de riesgo del sector hidrocarburos para dar continuidad a todo esto. Pero bueno, digamos Bueno, que ya que nos para autorizan, ya que somos la primera etapa en que nos autorizan, ya la autoridad nos dice qué quiere, ¿no? exactamente. Ok, perfecto. Ok. Esta parte, yo te comentaba, o sea, a grandes rasgos, yo sé que hay muchas dudas aquí respecto a las autorizaciones, pero a grandes rasgos, este es el trámite más importante dentro de la agencia, como te decía, ¿no? Y es motivo de varias verificaciones. Como bien decía José Carlos, la ingeniera Yasmín nos va a hablar un poquito sobre estas verificaciones, ¿no? Claro que sí. Pues ya comentamos que por qué es importante cumplir con nuestro impacto ambiental, porque la CEA, desde el inicio del webinar, se habla un poquito del enfoque del gobierno, ¿no? Este gobierno va, de por sí ya nos estaban verificando, creo que va más enfocado a que nosotros cumplamos con todos estos requisitos. La CEA ha estado realizando desde siempre verificaciones y la mayor parte de las verificaciones que hace, los hace sobre el impacto ambiental. ¿Qué nos van a verificar? Que cumplamos con nuestra autorización en materia de impacto ambiental. Si no cumplimos con ella, bueno, ya se derivan varias cosas, ¿no? Pero, ¿qué es lo que tenemos que cumplir? También hay verificaciones por SACISOPA, pero pues son las mínimas, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poquito de justamente el tema de verificaciones. Así es. Ya, ¿quién, o sea, ¿quién nos puede ir a revisar, no? ¿Cómo se inicia este proceso de verificaciones por parte de la agencia? La CEA tiene personal que realiza estas verificaciones. ¿Quién es su personal? Pues son funcionarios públicos que están adscritos a la CEA y que de hecho la CEA pues ya se encuentra designada, habilitada y facultada para llevar a cabo estos temas y actos de inspección y verificación. Un dato importante que tenemos que tener en cuenta es que actualmente la agencia cuenta con 101 inspectores para todas nuestras instalaciones, para todas las actividades que existen en el país. Entonces, imagínense, ¿no? Es un mundo para la cantidad de inspectores que tiene. ¿Esta lista se puede revisar? Sí, sí, sí. Existe un padrón en la CEA, en la página de la CEA, donde vienen el personal que está verificado, que cuenta con autorización vigente para poder realizar estas verificaciones, y ahí menciona su nombre completo y menciona la vigencia de su autorización. Y pues, perdón. Ok, ya que sabemos que el verificador es pues el indicado, que si es funcionario de la CEA, pues ¿cómo damos pie, no? ¿Cómo empieza este proceso? La CEA misma también tiene un protocolo de inspección, no pueden llegar y hacer lo que quieran, ¿verdad? El protocolo de inspección consiste en que el inspector designado pues, se tiene que presentar en el lugar de que va a ser inspeccionado, ¿no? No puede estar en otro haciéndote una verificación.
Los actos de inspección deben estar debidamente fundados y motivados y tienen que expresar de manera clara las bases jurídicas y legales, así como el objetivo de la visita. ¿Esto qué significa? Que no nos pueden verificar nada más porque van pasando y yo vi la estación de servicio, nada, pues me bajo y veo qué pasa, ¿no? No es así. Tiene que estar debidamente fundamentada esta verificación en una orden de inspección. En esa orden de inspección ahorita vamos a hablar qué es lo que tiene que contener, pero básicamente nos tienen que dar los fundamentos legales y los motivos por los cuales nos están verificando. ¿Y cuál es el objetivo específico de esa verificación? No pueden verificar tampoco todo lo que quieran. Y el inspector deberá identificarse ante el visitado con credencial y fotografía original vigente. ¿Hay forma de reconocer que este inspector es parte de la agencia? Claro, también como existe el padrón, existe una identificación, ¿no? Ya mencionamos que el verificador cuenta con su acreditación de ASEA. Ahora, ¿qué tiene esta identificación acreditada por ASEA? Contiene en la parte de enfrente una fotografía a color del servidor público, un logotipo de Semarnat y de la ASEA, un holograma de identificación, el nombre del servidor o servidora pública, un sello de agua y la leyenda Inspector Federal. En la parte de atrás trae el número de folio del inspector, trae la vigencia de la credencial, eso es muy importante porque ahorita en el padrón que está, la vigencia de los inspectores que están ahí es hasta 2024. La firma autógrafa del servidor público inspector y las firmas de quienes emitieron esa identificación. Además, cuenta también con un código de barras o de respuesta rápida QR en el que pues, si nosotros lo ponemos, nos liga directamente a la página de la agencia donde se verifica la identidad. Ok, y ya una vez que verificamos que nuestro inspector cumple con todas las disposiciones o que sí, comprobamos que sí es funcionario de la SEA, ¿qué sigue? ¿Cómo empieza esta verificación? Ok, correcto. Mira, voy a hacer un pequeño paréntesis porque todo esto lo menciono y creo que es importante porque se han dado verificaciones falsas, ¿no? Con personas que pues llegan y pues se hacen pasar por funcionarios de la SEA. Entonces, pues hay que saber nosotros qué es lo que les tenemos que revisar para que eso no pase, precisamente para no abrirles puerta a gente ajena o extraños que pues no sabemos sus intenciones, ¿no? Ahora, ya que verificamos que el personal es acreditado, el inspector tiene que identificarse adecuadamente, tiene que exhibirnos la orden de inspección emitida por la autoridad competente, que en este caso es la SEA, explicar cuál es el motivo de la inspección y la orden de verificación es muy importante, es una hoja impresa en la que viene firmada autógrafamente por el director de la unidad de inspección y vigilancia. Tiene que traer la firma autógrafa, no puede ser copia, no puede ahí firmarla tampoco, entonces tiene que venir firmada y ya con nuestros datos. ¿Y qué pasa si encontramos irregularidades en esta acta? Ok, como todo, pues obviamente cuando nosotros verificamos nuestra acta, si nosotros trae nuestros datos, ¿no? Los datos del regulador. ¿Quién es? ¿A quién voy a verificar? El domicilio, trae el motivo. Y si nosotros detectamos que trae mal, por ejemplo, el domicilio, ¿no? Es como si un ejemplo así burdo, ¿no? Una identificación que es nuestra INE, si nosotros detectamos que un documento trae el nombre mal, pues ya no está, ya no es la misma persona, ¿no? Lo mismo pasa con nuestra dirección y nuestros datos. Si algo está incorrecto, quiere decir que pues no somos nosotros. Y hay que ponernos también del lado de la autoridad, ¿no? O sea, si nosotros le entregamos a la autoridad un dato inconsistente, nos piden aclararlo. Entonces, también tiene que ser al revés. Si nosotros somos regulados, que encontramos alguna inconsistencia en los datos que nos están presentando, pues también hay que pedir que lo verifiquen. No nos estamos negando, claro que no, simplemente es solicitar lo que está en nuestro derecho y lo que tendríamos que hacer, que pues regresen con los datos correctos, simplemente. Exactamente. ¿Por qué se dan estas verificaciones o por qué empiezan estas verificaciones? Pues esto se puede dar por dos razones, ¿no? Existen muestreos aleatorios que hace la agencia donde ellos están obligados a verificar, a inspeccionarnos. En la ley de hidrocarburos viene específicamente que ellos están facultados, que tienen que hacerlo. Entonces, pues en alguna ocasión
tuve la oportunidad de laborar en una dependencia gubernamental y me tocó ser verificadora. Entonces, en ese momento, pues se hace un muestreo aleatorio y sale de la muestra de todas las personas que están ahí, pues sale, ¿no?, tu instalación. Por otra razón es porque hay o una denuncia, ya sea anónima o una denuncia de la actividad que se está llevando a cabo, o porque la CEA detectó algún incumplimiento. Son algunos de los motivos por los cuales nos pueden verificar. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Es de que una vez que ya nos dieron a nosotros el acta, ¿no? Ya vimos que todo está correcto, ya vimos que todo está correcto. Entonces, ¿qué se hace? El inspector nos tiene que dar a nosotros una copia de la orden de inspección por las que que nos presentó. Se firma, el regulado tiene que firmar con firma autógrafa, nombre, fecha, firma de que recibió la copia. Ahora, una vez que ya en el momento que nosotros firmamos, estamos dando aceptada esa verificación. Estamos diciendo que todo está correcto y en ese momento empieza nuestro procedimiento de inspección. Se da acceso, el verificador ya pide acceso al regulado, se menciona que tenemos que dar dos testigos para que estén dentro de todo este proceso. Si nosotros como regulados no queremos poner a ninguna persona que esté de testigo, el verificador tiene el derecho de poder ponerlos, pero siempre hay que tener dos testigos que estén ahí en la verificación. Y pues si en la instalación no se cuenta con esos dos testigos, porque hay instalaciones, por ejemplo las de Gas LP, que no hay tanto personal, que probablemente sean 2 o 3 personas, pues ya se tendrá que el verificador arreglarlas, ¿no? Ahora, estos dos testigos tienen que contar con identificación original vigente y se inicia el procedimiento, se da acceso a las instalaciones a verificar los objetivos que están marcados en el acta de inspección. No nos pueden verificar algo que no esté dentro del acta de inspección. Es decir, si me están verificando impacto ambiental, únicamente van por impacto ambiental. Muéstrame tu autorización en materia de impacto ambiental. Y en ese momento se empieza a elaborar una orden de la visita en donde se manifiesta qué es lo que tú estás presentando. Tú como regulado ya la tienes, entonces me la muestras y yo como inspector pues tengo que mencionar con número, folio, tomo nota de lo que me estás entregando, ¿no? Y al final yo manifiesto igualmente que el verificador si hay alguna inconsistencia en la verificación, si omitieron poner una información, o etcétera, ¿no? En cuanto a nuestro derecho, pues pone eso, ¿no? Bien. Y al final, cuando termina esta verificación, se nos tiene que entregar una copia del acta de verificación en duplicado. Tiene que ser la misma que se están llevando, no puede decir más o menos, tiene que ser copia de lo que nos están dando. Y posteriormente, pues, la agencia habilitó una encuesta para saber el desempeño del inspector, para saber cuál fue su comportamiento, precisamente para evitar temas de corrupción. Sí. Si hay algún acto que nosotros podamos entender como corrupción o si no se dirigió correctamente el inspector, se hace una encuesta para calificar eso. Y se puede señalar así ya sea. Ok, aquí haciendo una contribución, así como mencionas que la agencia o los verificadores se deben de limitar al alcance que viene en su acta, asimismo se tienen que limitar a los alcances de la misma CEA. O sea, muchas veces nos dice, es que vino y me preguntó por mi permiso de la CRE. O sea, si bien te lo puede preguntar, no te puede amonestar o reclamar por no tenerlo, ¿no? Es únicamente atribuciones de la misma agencia. Exactamente, todo lo que esté dentro de sus atribuciones sin meterse en otras, ya cada quien, hay también inspecciones, qué bueno que me acordaste, hay inspecciones colegiadas, eso sí está permitido que vaya a CEA, CRE, Profeco, CENER, o sea, Guardia Nacional, todo el mundo puede ir, pero cada quien tiene que llevar esta acta de verificación, no pueden ir y si va alguien de la CRE con alguien de CEA, pero el de la CRE no lleva el acta de verificación, el de la CRE no te puede inspeccionar. No pueden asentar algo que él no lleve en orden de inspección. Ok, y en un mundo ideal, pues ya llegan mis verificadores, yo los atiendo todos felices, les presento la documentación
que me están pidiendo, se termina, me dan mi copia del acta. ¿Qué pasa si no lo tengo? O sea, ¿qué pasa si llegan a preguntarme justamente por mi manifiesto de impacto ambiental, mi autorización, y no lo tengo? Pues ojalá si lo tuviéramos, pero pues los inspectores sí están facultados para imponer medidas. Hay tres tipos de medidas. Hay medidas de seguridad, medidas correctivas o de urgente aplicación. De estas, pues se desprenden la suspensión temporal o permanente, la clausura total o parcial de la instalación o de los elementos que ellos consideren inseguros. Es decir, si encontramos que un dispensario, por ejemplo, tiene una fuga, nos pueden suspender el dispensario, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Pues ya ahí ya iniciamos con otro tema, ¿no? Que es un procedimiento administrativo precisamente para levantar la medida que nos impusieron en ese momento. Pues de ese tema justamente ahorita hablaremos con el abogado, con el licenciado Izanami, precisamente porque pues ya en el momento en que entramos con la sanción o con la medida, pues ya hay una sanción de tipo económica, pues ya estos temas se complican un poquito más, ¿no? Digo, hay forma de realizarlos, pero el proceso es largo, cansado y tardado. Muy tardado, justamente hay que estar muy pendientes ahí de los tiempos, tanto de la agencia como los nuestros para responder. Ya se vuelve un trabajo muy conjunto entre la parte legal y la parte técnica, ¿no? Digamos, desde la parte técnica hay mecanismos que nos permiten pues atender esta parte, ¿no? Si bien la agencia nos da pauta para presentar nuestra manifestación, pero esto va después de ciertas imposiciones de multas, de medidas, y también podemos atenderlas con otras medidas, ¿no? Que es como, por ejemplo, el estudio de daño ambiental, que precisamente trata de que declaremos nuestros pecados al medio ambiente y digamos, ¿sabes qué? Aquí está mi estudio de daño ambiental, sí impacté, pero tengo estas medidas que a lo mejor te pueden servir para, pues, disminuir un poquito la multa. Pero bueno, eso más adelante lo podemos abordar con el licenciado Izanami. Claro que sí. Pues por nuestra parte es todo, José Carlos. Te cedo la palabra. Muchísimas gracias, Claudia. Muchísimas gracias, Yasmín. Pues sí, es un tema realmente muy complejo. Da para seguir platicando de él porque hay muchas dudas. Aquí estamos viendo en el chat de la gran participación que tenemos. Si nos pudieran ir poniendo ahí las preguntas que tengan para tratar de contestarlas hacia el final. Ahora lo que quedaría es pues preguntarle y presentar a ustedes a Izanami García, que es nuestro abogado. Izanami, en tu experiencia como abogado, y ahí para darte un tiempo que cambie la presentación, ¿qué recomendaciones darías a nuestros partícipes para ir regularizando sus obras en materia ambiental? De esto nos vas a hablar, Izanami, pero además de la presentación, o sea, ¿qué recomendaciones tendrías tú ya muy en particular? Izanami, si estás por ahí te invito a que ponga la presentación y nos arrancamos. Adelante, Izanami. Gracias, ¿qué tal? De verdad es un gusto estar con ustedes, darnos la oportunidad de poderles transmitir la experiencia, la visión que tenemos de, del sector y cuál es la perspectiva que se espera, ¿no? Con esta nueva administración y efectivamente ver qué retos tenemos en cuanto a toda la normatividad que se presenta y cuál va a ser el actuar de las autoridades, ¿no? Entonces, estoy por compartir la, la pantalla, denme un segundo. ¿Me confirman si ven? Todavía no, pero sí te escuchamos, te vemos a ti bien, pero no vemos la presentación, Izanami. Sí, sí, déjenme.
¿Listo? Ahora sí ya la vemos. No sé, pero si la Ok, puedes poner con, ahí está, no presentación, perfecto, y Sanabria, adelante. listo, pues hablemos y retomemos un poco lo que han platicado nuestros compañeros José Carlos y nuestras compañeras Yasmín y Claudia en relación a cuál es la situación del sector actualmente. Primero retomemos la normatividad que nos aplica, que en este caso pues es la ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del sector hidrocarburos, comúnmente pues conocida como ASEA, creada en el 2015, derivado de la reforma que ya platicaron, y otras leyes que también aplican, pues sería la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, junto con la misma autoridad que la ejecuta, que sería la Semarnat, y la Profepa para cuestiones de supervisión, inspección y vigilancia en términos generales del sector ambiental. Estas son las autoridades que intervienen directamente en el sector de hidrocarburos en cuestión de temas ambientales, ¿no? Y como comentaba, pues las leyes que también nos aplican son la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, su mismo reglamento que ya establece cuestiones muy particulares de procedimientos, de trámites, lo que comentaban las ingenieras, de las manifestaciones de impacto ambiental, los informes preventivos, los tiempos, los requisitos, ya cuestiones muy particulares que nos pueden dar mayor facilidad al momento de presentar los trámites o de acercarnos a la autoridad. Y bueno, tenemos la ley de la agencia, que evidentemente organiza la estructura de los funcionarios y las unidades administrativas de la misma y su reglamento. Y una ley que interviene de manera supletoria es la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, que en particular, cuando hay lagunas en estas leyes que vemos principalmente en pantalla, cuando tienen lagunas, pues la Ley Federal de Procedimiento Administrativo se aplica, ¿no? De manera supletoria. Entonces, bueno, retomando el contexto político y ya particularmente, ¿cuál es el panorama que se presenta actualmente con esta nueva administración encabezada por la doctora Claudia Sheinbaum? Pues es soberanía energética como primer lugar, que implica pues no depender de importaciones, tratar de rescatar el sector energético, bajar la deuda, como lo comentamos anteriormente, como primer punto. Como segundo punto sería robustez frente a cambios externos, disminución de la intensidad energética, lo que implica que en un aumento del Producto Interno Bruto, pues se busca que la intensidad energética no crezca a la par, que se detenga, incluso disminuya un poco, ¿no? Accesibilidad energética, es decir, que toda la población pueda tener acceso a la energía. Disminución de emisiones contaminantes y de efecto invernadero, y atención a zonas rurales donde se consume leña, ¿no? Esto para evitar que la misma población pues tenga menores impactos en su salud y particularmente en pues cuestiones pulmonares por la respiración de los elementos que emiten las fogatas y la leña. Y bueno, entonces esto particularmente es la visión del segundo piso de la cuarta transformación, como pues le han llamado popularmente, ¿no? Y aquí me gustaría enfatizar en que esta administración se va a centrar mucho en el desarrollo de energías sustentables y renovables, energías limpias, y va a poner especial atención en el impacto ambiental y en revertirlo y en prevenirlo sobre todo. Entonces, ¿cómo impactaría esta política ambiental de esta administración en los regulados directamente? Bueno, pues la política va a impactar en un aumento de visitas de verificación precisamente para enarbolar este cuidado al medio ambiente, esta bandera que va a sostener durante toda la administración. Entonces, ¿qué va a pasar? Van a haber aumentos de visitas de verificación para regularizar el sector y poder entonces mitigar o compensar los impactos que se han estado generando. Aumento de procedimientos administrativos de sanción y sanciones elevadas.
Es decir, esto lo podemos traducir en que se va a convertir en una política muy agresiva y va a haber muchas sanciones con la finalidad, pues, de proteger el medio ambiente, que es la bandera que ha tomado esta administración para todo el sexenio. Entonces, hay que estar muy, digamos, muy atentos, muy alerta a todos estos cambios que se vienen y cuál es la mejor manera, pues, prevenir. Recordemos que todos los proyectos que se estén desarrollando, ejecutando o que se pretendan ejecutar del sector hidrocarburos, tienen que tener como primer paso, como primer punto, como bien lo comentaron las ingenieras Yasmín y Claudia, tienen que tener una autorización de impacto ambiental. Antes de mover alguna piedra para ejecutar un proyecto del sector hidrocarburos, este proyecto tiene que tener una autorización en materia de impacto ambiental. Y para eso nos acercamos a la autoridad competente, que puede ser la SEA, con los procedimientos y los estudios que nos han comentado en esta sesión. Ahora, lo que sucede actualmente y la realidad es que muchos proyectos no cuentan con autorización en materia de impacto ambiental. ¿Por qué? Pues porque al entrar en vigor la agencia, la reforma, la ley, no se lograron regularizar o porque fueron proyectos antiguos creados antes de 1988 y 1994, que fue cuando se creó la ley y las instituciones en materia ambiental que regulan el impacto. Entonces, por este motivo, muchos proyectos pues, no tienen regularizada su autorización en materia de impacto ambiental. Entonces, ¿qué procede para estos proyectos? Puntualmente son estrategias de regularización de proyectos en materia ambiental, estrategias administrativas y estrategias judiciales. ¿En qué consisten estas estrategias? Bueno, primero, lo que podemos hacer o lo que el regulado puede hacer para sus proyectos es prepararse para una visita de la SEA, ¿no? ¿Y cuál es la mejor forma de prepararnos? Pues la mejor forma de prepararnos es estar capacitados para poder recibir una visita, tener un estudio de daño ambiental que ya tenga identificados los impactos que ejecutamos o que realizamos en el medio ambiente con nuestra actividad sin autorización y desarrollar ya sea una manifestación de impacto ambiental o un informe preventivo listo para el caso de una posible visita. Estas son las estrategias que se pueden, digamos, ejecutar para estar prevenidos. En caso de que la autoridad, en este caso la SEA, pues ejecute una visita. Y otra estrategia para cuando los proyectos tienen pensadas inversiones o tienen pensadas sesiones en donde otros inversionistas quieren comprar el proyecto y necesitan hacer un cambio de razón social o necesitan cambiar la posesión sobre las autorizaciones o los mismos proyectos, y entonces al regulado le urge regularizarse. Bueno, en estos casos, lo procedente es pues acercarnos con la autoridad y detonar un procedimiento administrativo. ¿Para qué? Para que la misma autoridad regularice las etapas que tenemos sin autorización y podamos entonces entrar a la etapa de autorizar situaciones del proyecto que se van a ejecutar en un futuro. Entonces, la mejor manera de hacerlo es acercarnos a la autoridad, decirle, mira, estoy trabajando, estoy operando sin una autorización ambiental, por favor visítame, levantamos el acta, le damos seguimiento al procedimiento y al mismo tiempo solicitamos una autorización ambiental para las etapas futuras. Ahora, esto se ha visto muy, digamos, se ha obstruido mucho, se ha obstaculizado por la misma autoridad y por la misma política ambiental que implica el rescate del sector eléctrico, y esto ha repercutido mucho en los tiempos en que se ejecuta el procedimiento administrativo y finalmente un informe preventivo o una manifestación de impacto ambiental que da como consecuencia una autorización. Entonces,
las visitas se llevan meses, se llevan pues bastante tiempo, lo cual evidentemente repercute pues en los proyectos, en la economía del regulado, en la generación de empleos, en la cuestión social alrededor del proyecto, en muchas cosas. Entonces, ¿qué puede hacer el regulado para regularizar su proyecto sin una clausura o reduciendo al mínimo la posibilidad de una clausura o incluso evitarla? Bueno, pues hemos desarrollado nosotros estrategias judiciales para poder regularizar proyectos con esta situación, en donde nosotros, y particularmente en informes preventivos, que la ley ya nos autoriza de una vez transcurrido el tiempo que tiene la autoridad para resolver, se configuraría una afirmativa ficta, que es una autorización concedida por el transcurso de tiempo. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que le sugerimos a los regulados? Pues presentar su informe preventivo y una vez que la autoridad no conteste en tiempo, pues llevarla a tribunales. Esto es una decisión que se platica con el regulado, se platica de acuerdo a las particularidades del proyecto y llevamos hacia tribunales para conseguir su autorización. Y ya después, una vez que tengamos esta autorización, pues nos vamos a detonar ese procedimiento, porque inevitablemente hay un incumplimiento, que es estas operaciones sin autorización o preparación de sitio, construcción o algunas etapas que se han ejecutado sin la autorización correspondiente. Estas etapas sí tienen que regularizarse, sí tienen que someterse a un procedimiento en donde se recibirá una sanción, pero las ventajas que tiene judicializar estos trámites, es decir, llevarlos a tribunales, pues es de alguna manera conseguir la autorización y evitar una clausura. En tanto, resolvemos todo el procedimiento y los incumplimientos que tenemos, ¿no? Entonces, en términos generales, estas son las estrategias para poder regularizar con ASEA todos los proyectos del sector hidrocarburos. Aquí nos podríamos ir a la sección de dudas y preguntas. No sé si tengan alguna inquietud. Esto lo puntualizamos y lo concentramos en lo que les comenté. Entonces, no sé, José Carlos, si pudieras dar paso a preguntas y respuestas. Sí, Salami, muchísimas gracias por tu participación, también muy interesante. Hay varias preguntas, la verdad es que agradecemos muchísimo la enorme participación de todos. Varias de ellas ya fueron contestadas por nuestros especialistas, pero hay algunas otras que quizá valga la pena responder. Les dejamos aquí todos nuestros datos de contacto. Por favor, tomen un pantallazo. En caso de que no podamos contestar sus preguntas por cuestiones de límite de tiempo, nos gustaría saber o nos gustaría conocer su opinión, las preguntas particulares que tengan, algunas que tengan también con relación a sus, pues a todas las inquietudes con respecto a al cumplimiento normativo. Preguntar ahorita quizá de las que estuve viendo, hay varias relacionadas con la tanquería. Por ejemplo, A. Muñoz nos pregunta aquí respecto al informe preventivo, ¿cuándo se da el vencimiento a la vida útil de los tanques que se tramita ante la agencia? Aquí, ingenieras, no sé si nos puedan ayudar a responder. Voy a ir viendo algunas de las preguntas, pero a lo mejor podemos comenzar con esta. Yasmina, a lo mejor, si tú pudieras, o Claro. Claudia, adelante. Claro. Sí, claro, José Carlos, muchas gracias. Sí, ahorita estábamos tratando también de leer todas y nos vimos que hay varias dudas sobre esto. De hecho, es un tema bien grande que nos podríamos llevar aquí unas 3 horas platicando de eso, pero voy a tratar de ser breve para continuar. Recordemos que las autorizaciones en materia de impacto ambiental, la SEA las tomó está tomando la fecha de 1992 para la vida útil de los tanques, ya que en ese momento se creó la franquicia Pemex. Entonces, la vida útil de los tanques se están tomando del 92 o 93 a 30 años, que es lo que está certificado por los proveedores, que es la vida útil del tanque, ¿no? Normalmente por eso se dan esos 30 años. Ahora, de esos 30 años, si contamos del 92 o 93 a 2023, pues están venciendo en este momento las autorizaciones, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer?
si nosotros estamos en el entendido de que nuestra autorización todavía está vigente, se tiene que meter un expediente a la SEA donde le digamos, oye, ¿sabes, SEA? Necesito que me amplíes la vigencia de mi resolutivo, pero para esto no es nada más así, ¿no? Tenemos que evidenciar que nosotros hemos dado mantenimiento a nuestros tanques, nosotros hemos hecho todo lo humanamente posible para que nuestros tanques estén todavía dentro de su vida útil. ¿A qué me refiero con esto? Integridad mecánica. Un reporte de integridad mecánica que integre todo lo que nosotros consideremos, o más bien lo que la autoridad considera adecuado. Para esto existe un documento específico que la SEA sacó no hace mucho, donde dice qué es lo que tiene que integrar el reporte de integridad mecánica. Claro, no es una norma la integridad, pero pues es una gran ayuda, ¿no? Que poquito de lo que incluye, o sea, brevemente, pruebas de hermeticidad, ultrasonidos, limpiezas ecológicas. Estos criterios que emitió la agencia justamente, pues es eso, ¿no? Son criterios en los que ella dice, ok, compruébame que tus tanques son los adecuados, ¿no? A nivel ambiental sería una cosa inimaginable si todas las estaciones de servicio que empezaron a operar en 1993 y para atrás cambiaran tanques. ¿No? No hay forma de que los almacenemos, que los dispongamos adecuadamente aquí en el país. Entonces, justamente estos criterios van de la mano con seguir con la vida útil de estos tanques, ¿no? Se hacen pruebas de hermeticidad, pruebas ultrasónicas, todo esto obviamente hecho por un especialista en la materia. Una vez integrado este expediente, pues se integran otras partes documentales, ¿no? En cuestión de impacto y riesgo ambiental, donde se diga que no hay problema, o sea, que no estamos impactando más allá de lo que ya estábamos haciendo, ¿no? De lo que ya teníamos autorizado, pues. Claro. También es importante de mencionar que aunque se haga esta recopilación de documentos, la agencia nos va a dar una vigencia adicional de unos 5, 7 años máximo. Actualmente ya las están dando solo por 5 años. Precisamente, bueno, ese es mero comentario mío, que voy a decir. La dan por 5 años porque yo considero que por norma tenemos que hacer todo este mantenimiento cada 5 años. Entonces, ¿cómo obligas a un regulado para que cumpla con este mantenimiento? Pues prorrogándole cada 5 años su autorización, ¿no? Si en 5 años ya va a vencer, pues otra vez tengo que comprobar que estoy haciendo integridad mecánica y así nos la podemos llevar. Ahora hay que recordar que también no existe una reparación de tanques, no hay norma, no está normado, no está permitido hacer reparación de tanques. Entonces, pues también ahí es un tema complicado porque pues ya hay muchas instalaciones que están a punto de vencer. Hay que verificar que nuestro resolutivo siga vigente y si no, pues tendríamos que analizar el caso si hay forma de volverlo a tramitar, pero pues sí, sería cuestión de analizar el caso, con qué contamos, hacer el reporte o ver otra estrategia en el caso de que ya no esté vigente nuestra autorización. Espero haber contestado esta pregunta. Muchísimas gracias, Jazz. Hay varias, bueno, primero agradecer a Carla Barrón que nos dice que el URL que para acá no lleva el www y aquí pones el link correcto. Gracias, Carla, por el comentario. Hay varios otros relacionados con tanques de diésel de autoconsumo. Hay una pregunta aquí ya casi al final, o si no es que la última, quizá nos ayuda a comprender, o sea, como que engloba todo. Dice, si una empresa, su principal actividad es de transporte de carga, pero su base de operación tiene un tanque de diésel de autoconsumo, y dice, ¿es necesario realizar un permiso ante la SEA? A lo mejor aclara un poquito que la SEA no da permisos, pero bueno, como llevar a cabo a lo mejor algún cumplimiento por parte de la SEA. Yo creo que esa pregunta engloba varias que se han hecho con relación a tanques, autoconsumo y diésel. Es correcto. Justamente en la norma 05 ASEA que nos marca sobre el expendio del público de gasolinas y diésel, también abarca las estaciones de autoconsumo. Entonces, al haber una norma, pues tenemos que apegarnos a la regulación completa, ¿no? En este caso nos aplica un informe preventivo, pero bueno, dependiendo el sitio ambiental de donde esté, informe preventivo y posteriormente toda la regulación
que marca la CEA. Claro, y haciendo un poquito referencia a esto, es porque precisamente medidas de seguridad, ¿no? Diésel, imagínate si todo el mundo pudiera tener un tanque de diésel nada más para uso propio. Yo quiero pensar que también el almacenamiento para una flotilla que es de transporte no es poco, ¿no? Es una mini estación para fines propios. Perfecto, muchas gracias, Jazz y Claudia. Hay varias preguntas, insisto, muchísimas gracias por tanta y tanta participación. Tenemos aquí los nombres de quienes hicieron las preguntas. Varias de ellas, insisto, ya se fueron respondiendo a lo largo bueno, del webinar. Déjenme ver si hay alguna por aquí que valga la pena responder. Eh, ok, a ver, si en la estación, y para ustedes que son expertas, si en la estación solo se generan RSU y RP, ¿es necesario registrar los RME? Sí. En una estación de servicio, me imagino, si bien la cantidad que estamos generando, tanto de residuos sólidos urbanos, residuos peligrosos, residuos de manejo especial, son poquititos, hay unas disposiciones administrativas que marca el registro como generador de manejo especial. Y ahí es muy claro, el alcance es para todos los regulados del sector hidrocarburos. Entonces, sí nos tenemos que dar de alta, es un trámite gratuito, se hace a través de la Oficialía de Partes de la CEA y pues ni modo, tenemos que cumplir con este registro. Yo sé que muchas veces no llegamos ni a micro, pero sí es necesario presentarlos. Sí, realmente es Claudia, vamos a terminar relativamente porque sencillo. Sí, claro que ya sí. son 6:39. Ok. Vamos a tomar una pregunta más. Aquí ya Giovanni Morales insiste con una pregunta. Nos dice si somos prestadores de servicios a empresas del sector de hidrocarburos, ¿es necesario presentar una mía ante la CEA para tratar o manejar RME? Si somos, a ver otra vez, ¿cómo? Si somos prestadores de O sea, servicio. ellos quieren hacer el transporte de residuos de manejo especial de estaciones de servicio hacia la disposición final, quiero entender. Si es en ese caso, no es ante ASEA, es ante Semarnat. Este registro que se hace es ante Semarnat porque Semarnat nos otorga un número que es justamente para el transporte. Para el transporte de residuos, ¿no? Para todo tipo de residuos y pues ese trámite se hace ante Semarnat. Ajá. Y entre la Secretaría de Comunicaciones y Transporte. Es muy importante que para transportar cualquier tipo de sustancia peligrosa o ya residuo peligroso se tenga esta autorización. Ahora, si solo vamos a llevarlo al de disposición final es con Semarnat, ¿no? Si tenemos el predio y van a disponer esos residuos ahí, entonces sí tenemos que realizar una manifestación de impacto ambiental, porque es lo que he estado verificando también hace últimamente, los sitios de disposición final de residuos del sector de hidrocarburos. Y es correcto. Perfecto. Pues miren, no me queda más que agradecer nuevamente a todos nuestros participantes. Nos han estado enviando muchas preguntas, algunas por cuestiones de tiempo lamentablemente no se pueden responder. Ya estamos cerca de las 6:20 para las 7 sobre el tiempo que habíamos destinado. Agradecemos mucho nuevamente a Jazz, a Claudia, a Izanami por su participación en este webinar. Nuestros datos quedaron de ahí. Vamos a compartir la presentación para que ustedes la tengan por ahí y nos ponemos a sus órdenes pues para cualquier tema regulatorio. Sí hay que pues hacer un acto de contrición, reconocer que hemos pues cometido alguna falta por ahí, arrepentirnos de nuestros pecados, pero pues, sobre todo quedar bien o tratar de quedar bien lo posible. No sabemos cómo venga la siguiente administración, seguramente más complicado, ya nos lo dijo Izanami, más riguroso.
y pues lo mejor será pues tratar de dar ese brinco pues, lo más limpio, lo más puro que se pueda. Muchísimas gracias nuevamente a nuestros ponentes y un especial agradecimiento a todos ustedes que dedicaron esta hora y 40 y tantos minutos para prestarnos su atención. Muchísimas gracias. Quedamos a sus órdenes en AE, Sustentabilidad Energética, Biogénesis y CAMEC. Que estén muy bien. Les recomiendo escuchar un podcast que todos aquí Justo. patrocinamos, que se Me llama ganaste. Hablemos de Energía. Estamos cada semana con temas distintos. Ahí, Hablemos de Energía. Muchísimas gracias. Ahí están nuestros datos. Entonces, por una fotografía y háblenos. Estamos aquí para servirles. Muchísimas gracias de nuevo por su atención. Hasta luego.